El eterno déjà vu del fútbol mexicano es en el que nos aferramos a la esperanza de que ahora sí será la buena, aunque en esta ocasión no va a ser fácil convencerla. Así como en 2001 y 2009, Javier El Vasco Aguirre acaba de reiniciar otro proceso al mando de la selección mexicana. Parece que hemos dado la vuelta completa en un ciclo interminable, regresando al mismo punto de partida que hace 23 largos años, tal y como si estuviéramos atrapados en un bucle del tiempo, donde cada nuevo comienzo se siente a la vez familiar y lleno de promesas que no se van a cumplir. A medida que nos embarcamos en este nuevo capítulo, la nostalgia por lo que pudo haber sido y la esperanza de lo que aún podría ser se entrelazan entre sí, aferrándonos a la ilusión de que algún día será diferente. No obstante, el presente y el futuro se presentan inciertos, y a pesar de los antecedentes que podemos analizar sobre lo que podría surgir de este repetitivo experimento, los resultados pueden variar considerablemente. Así que bajo este contexto de dudas, incertidumbre y confusión, hoy te ofrecemos un repaso detallado de los 3 debuts de nuestro bombero favorito al frente del combinado nacional. Después del retiro de las canchas con el Club Deportivo Guadalajara en 1993, Javier Aguirre comenzó su carrera en los banquillos, siendo auxiliar de Mejía Barón para el Mundial de Estados Unidos 94. Además jugó el mismo papel con Guillermo Vázquez en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata en el 95. Después de ese par de experiencias, en 1996 se inauguró su carrera como director técnico. El Atlante fue el encargado de darle el voto de confianza al Vasco, quien respondió de la mejor manera al salvar al cuadro azulgrana del descenso. Luego de su paso por el cuadro atlantista, se tomó 2 años para estudiar en España, lo cual le sirvió para regresar más fuerte y sabio de conocimientos, dado que fue contratado por el Pachuca de cara al torneo invierno 98, en sustitución de Andrés Fassi. Con el conjunto hidalguense se consolidó como un estratega serio y de buenos resultados, pues llegó a 2 finales, además de lograr el campeonato del invierno 99, tras vencer a Cruz Azul con un global de 3-2. A la par de que Aguirre se rifaba en el torneo doméstico, la FMX Food se traía una verdadera pachanga con los entrenadores, ya que luego de que Manolo Lapuente se bajara del barco y el Ojitos Mesa renunciara entre lágrimas, la gente de pantalón largo se fijó en el alumno destacado de los últimos semestres, por lo que se ha elegido para corregir el camino. Aguirre no le movió mucho la lista predeterminada, puesto que usó la misma base que dejó Mesa, aunque confió mucho en la gente de Cruz Azul, que venía de dar una exhibición en la Copa Libertadores 2001, y añadió 4 caras nuevas: Manuel Vidrio, Melvin Brown, Johan Rodríguez y el regreso de Alberto García Aspe. El primer duelo para Javier no era para nada sencillo, pues aunque fue en un inmueble que bien conocía, como el Estadio Azteca, el contexto era muy diferente. Ahora al mando de la selección en eliminatorias mundialistas y ante el odiado rival, Estados Unidos, que marchaba invicto en el hexagonal final, México estaba obligado a conseguir la victoria si quería seguir con vida. En la primera jornada cayó 2-0 ante los gringos allá en Columbus. Luego venció 4-0 a Jamaica en la Ciudad de México, pero en su visita a Trinidad y Tobago no pudo pasar del empate a 1. El acabose llegó el 16 de junio del 2001, cuando Costa Rica vino al Coloso de Santa Úrsula y consiguió su famoso aztecazo, venciendo 2-1 a la selección mexicana en calidad de visitante, lo que representó nuestra primera derrota en un partido oficial en el inmueble que utilizábamos desde 1966. Enrique Mesa se aferró a la selección, pero luego de caer 3-1 en Honduras, ya no se pudo quedar. Las mandas de agradecimiento por parte de los aficionados tuzos no faltaron, y luego de una larga espera en unas butacas abarrotadas, los que le dan sentido a la pelota saltaron a escena, buscando escapar de ese 5º lugar en el hexagonal, que no daba boleto al mundial. Paco Palencia pidió más euforia al público, con el que Aguirre cotorreó y se entonó el himno nacional mexicano, que casi es cantado por los rivales, quienes más tarde tuvieron la chance de corear el suyo. Así que luego de que ambas escuadras se dieran las manos, ante más de 110,000 espectadores, el coreano expulsó el aire de los pulmones para dar inicio al clásico de Norteamérica. El canterano de la máquina tocó su primer balón con las manos, el ex de River Plate recuperó el medio campo y tras una larga conducción le midió el agua a los camotes. Luego el del pelo canoso dio sus primeras instrucciones. El Beto se plantó con oficio en la contención y puso orden. Los estadounidenses comenzaron con el juego sucio. Tras una falta sobre Johan Rodríguez, García Aspe quiso sorprender con un disparo raso que frenó la saga. El futbolista más rockero de todos no llegó a cerrar la pinza. Tomás Campos la voló y el de la corbata continuó muy enérgico. Recién superado los 10 minutos, Gerardo Torrado salvó de la roja por una entrada sobre Kirovski,
quedó maltrecho. El de la cola de caballo salió intacto entre dos adversarios, más le obsequió la de gajos a Casey Kelly. Y con un gran carisma, el que fue campeón con el cuadro de la Bella Airosa sostuvo un diálogo con el colegiado. Pasado el cuarto de hora, el dorsal número 8 le puso un servicio hecho a la medida a Jared Borghetti, quien con su especialidad la mandó a enmayar para convertir el primero de tantos en la era Aguirre, quien con un fino ¡gol, la puta madre!, festejó con euforia. Control del juego al mayor tiempo de posesión de la pelota. Le pega Alberto García Aspe. Pelota media altura, Jared, ¡gol! En lo que el zorro del desierto se dolió de un golpe en los testículos, una bandera tricolor con el logo de la cerveza Sol, en lugar de la tradicional águila, se desplegó en la tribuna. No creo que a Gobernación le haya gustado demasiado. El artillero ya estaba desesperado por reingresar. A Palencia le desviaron el obús. El vasco aprobó con el pulgar arriba y enseguida manoteó, como lo venía haciendo desde el primer segundo. Al experimentado mediocampista lo volvieron a derribar y con mucha molestia exigió el cartón preventivo, que se mantuvo en la sala de espera. Posteriormente al 9 también le tocó hacha. Aspe clavó un trazo lamentable y Javier Aguirre aún se veía bastante preocupado pese a la ventaja. El dominio de la escuadra verde era total en cada zona del campo, así que Palencia estuvo a punto de duplicar la cifra, solo que se extendió en el control y la línea defensiva contestó adecuadamente. En los minutos finales de la primera parte, los ánimos se calentaron por un empellón en contra del Borrego. Más que por el bien del espectáculo, la tangana no pasó a mayores. Juan Francisco Palencia no se cansó de desbordar por aquel sector y tras un sombrerito la metió al caldero. Más que nadie hizo acto de presencia para poner el moño. El que se fue a estudiar a Europa anotó en su pizarra, recordó el marcador parcial y al 18 lo mandaron al suelo para despedir los primeros 45. Estamos haciendo bien las cosas. Aunque no un fútbol muy bueno, pero sí con mucha inteligencia, con mucha garra. Es lo que más nos pide, no bajar los brazos, mucha garra y que estos gringos no nos pueden ganar. Hoy no puede perder México, ganar como sea, ¿no? Sí, te digo, aunque no jugamos muy bien, estamos metiendo mucha garra, corazón. Habemos gente nueva que no podemos dejar esta oportunidad de pasarla, entonces estamos muy motivados y con la conciencia de que no hay otra oportunidad de esta, es una gran oportunidad para estar muy cerca del pase al Mundial. La gente ya cumplió, ¿no? En el aspecto. Sí, hay que responderle. Gracias, Johan. Solo. Johan Rodríguez, que vuelve a la cancha como titular para el segundo tiempo, Emilio. Antes de la reanudación, los suplentes estiraron por si eran requeridos por el ex Blaugrana, quien aprovechó para sentarse por una maldita vez. En los primeros segundos a Rodríguez le dieron un tremendo cachetadón, pero el silbante andaba tragando tubérculo. A los gringos el descanso no les fue suficiente y el tricolor mantuvo todo bajo control, aunque el segundo gol nomás no llegaba, pues a pesar de que el Beto habilitó con un guante al regio, su intento fue frustrado por un atajadón fuera de serie. Borghetti cabeceó desdibujado. El nacido en 1967 disparó por un costado. El defeño estaba a punto de hidratar las cuerdas vocales. Sane obligó al juez a mostrar la primera amonestación por un jalón de camiseta y Cuauhtémoc Blanco habló por teléfono desde el palco. Un par de elementos mexicanos fueron a dar al suelo y el nuevo timonel corrió de inmediato, como si de un niño cuando se rompe la piñata se tratase. Kobe Jones mandó un tiro centro que ayudó a que el conejo entrara en calor. Brian McBride le ganó el duelo a nuestro amigo Melvin y el de la camisa celeste salió encabronadísimo a dar órdenes. Los dos equipos se empezaban a quedar sin ideas y hasta pequeñas molestias físicas se presentaron en el cuerpo del ex Cruz Azulín. Víctor Gutiérrez recibió la última charla por parte del ajedrecista para tomar el puesto que dejó vacante Rodríguez y David Regis fue amonestado por atender a Jesús Arellano. Más tarde el mundialista en el 86 dejó el éxtasis a un lado para reflexionar en frío y Kobe una vez más se proyectó al ataque. Será imposible sacar agua de las piedras. Al 72 el cabrito se metió como Pedro por su casa, probó con un zurdazo que escupió el cancerbero y en el contrarremate Aspe la mandó por encima del travesaño. Al que aún le quedaba poco cabello se quedó con un centro en dos tiempos. Gutiérrez tuvo el poder de marcar el 2-0, pero Keller continuó en plan grande y Octavio Valdés sustituyó a Alberto García Aspe. Oscar Pérez jugó de líbero. Al jarocho lo frenaron en seco con un patadón y aunque se retiró en el carrito de las desgracias, se reincorporó sin ningún inconveniente. El que surgió en las Águilas del América no cesó con el griterío. El que le cortó el cabello a su peor enemigo fue pintado de amarillo, con una barrida brutal y por ende casi se arma la bronca. Ya en la recta final, Chris Armas la prendió de primera.
un elemento mexicano desvió y el del suéter azul se rifó una pirueta bastante bizarra para evitar el córner, que finalmente se concedió. Arellano se fue de cambio por José Hernández. El entrenador aplaudió y al mismo tiempo pidió calma. Valdés fue castigado por evitar cualquier tipo de contragolpe y con la imagen en primer plano de un angustiado Javier Aguirre, el nazareno pitó el final. Ganar a fuerza como fuera, creo que hasta pudimos haber ganado por más goles, pero bueno, como veníamos muchos de muy mal en el aspecto físico, pero creo que nos matamos, dimos hasta eso un buen partido, pero lo más importante eran los 3 puntos. ¿Qué es lo que más destacas de México hoy? No, la garra, la entrega, sabíamos que era vida o muerte este partido y teníamos que ganar a como fuera, y creo que también agradecerle al apoyo del público. El público ganó con nosotros el partido. Sí, por supuesto que teníamos que ganar como fuera. Ustedes vieron que no fue un partido muy brillante, que solamente hicimos un gol, pero que afortunadamente obtuvimos los 3 puntos. Sabíamos que si no ganábamos hoy estábamos prácticamente fuera. Entonces, ahora era ganar a fuerza, como de lugar. No importaba si jugábamos bonito, si jugábamos mal, pero era ganar. A apretarlos, a buscar tener el balón, a buscar llegar. Y bueno, cayó uno nada más, pudiendo haber caído más. Pero bueno, lo más importante eran los 3 puntos y gracias a Dios los tenemos en la bolsa, ¿no? El Vasco hizo lo más importante, salvó las eliminatorias y, como mención honorífica, fue subcampeón de la Copa América 2001. Con 30 puntos aseguró la participación del Tri en el Mundial. Ahí realizó un trabajo espectacular y por primera vez en la historia fuera de nuestro territorio, clasificó a la selección como líder de grupo, superando a Ecuador, Croacia e Italia, además de jugar increíblemente bien al fútbol. Sin embargo, los fantasmas no decepcionaron y atendieron a la cita. En los octavos de final otra vez no se pudo, y ahora en contra del odiado rival, ese que siempre está por encima de nosotros en todos los aspectos, y al que vencimos en el debut del Vasco Aguirre, aniquiló al seleccionado nacional con su marcador favorito, 2-0, pero aún más doloroso, lo hicieron en la fase de eliminatoria, en un mundial. Así terminó la primera etapa de Aguirre, con un escenario catastrófico y deprimente. Después de su fugaz paso con el combinado nacional, llegó a la Liga Española con el Osasuna, equipo en donde se desempeñó como jugador. En solo 4 años libró al club del descenso, lo condujo a una final de Copa del Rey, a la Copa de la UEFA y hasta eliminatorias de Champions League. Dirigió a los rojillos en 152 partidos, con un saldo de 56 victorias, 41 empates y 55 derrotas. Esto le valió reconocimiento de la UEFA como el mejor director técnico del año en España en 2006, lo que llevó al Atlético de Madrid a ficharlo para la temporada 2006-2007. En su primera campaña con los colchoneros los dejó en 7º lugar, asegurando una plaza en la Copa Intertoto y por ende en la Copa de la UEFA después de 10 años de ausencia. En su segunda temporada el equipo terminó en el 4º sitio, clasificándose a la previa de la Champions League, en donde lograron superar al Schalke 04 y regresaron a la competición más importante de Europa. Finalmente, el 3 de febrero de 2009 fue despedido el cuadro rojiblanco debido a una serie de malos resultados en la primera vuelta de la Liga Española. En tanto, del otro lado del planeta, elegido para tomar el cargo que dejó libre el Vasco Aguirre fue Ricardo Antonio Lavolpe, quien aguantó el largo proceso de 4 años, mas no pudo superar la barrera de los octavos de final al caer ante Argentina en Alemania 2006, como ya te hemos contado en su respectivo documental. Hugo Sánchez asumió el cargo con miras a Sudáfrica 2010, aunque logró un 3er lugar en la Copa América y un subcampeonato en la Copa Oro. Su declive llegó cuando la selección sub-23 quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, haciendo el ridículo ante la selección de Haití, lo que finalmente le costó el puesto. Luego de la salida del macho, Sven-Göran Eriksson, un estratega que contaba con experiencia en clubes como la Roma, Benfica, Lazio, Manchester City y la selección inglesa, asumió la dirección técnica para intentar corregir el mal llamado proceso mundialista. Sin embargo, los resultados siguieron negativos y en el hexagonal final tan solo sumaba 3 puntos de 9 posibles, por lo que tras una dura derrota ante Honduras por 3-1, la situación se tornó insostenible. Con un historial de 13 partidos disputados, 6 victorias, 1 empate y 6 derrotas, el sueco fue destituido de su cargo. Desafortunadamente, Sven ha perdido la vida este 2024. Descanse en paz. Los técnicos que se mencionaban para asumir el banquillo azteca eran José Manuel de la Torre y Javier Aguirre. No obstante, la federación optó por seguir el cliché: uno siempre vuelve a donde es feliz. Tan solo 2 días después del anuncio de Sven-Göran, se informó que el vasco, el bombero, estaba de vuelta para sacar las papas del fuego. A pesar de que se mencionó sobre un partido amistoso contra Argentina, no se llevó a cabo por problemas en el calendario.
Así que el redebut del ex Osasuna sería ante El Salvador por las eliminatorias mundialistas. La convocatoria del ya experimentado técnico sorprendió a muchos, ya que a pesar de que Cuauhtémoc Blanco se retiró de la selección mexicana en septiembre de 2008, reapareció en la lista de 24 jugadores, en la que aparecieron los nombres de Óscar Pérez, Nery Castillo y Guillermo Franco. Ya luego te cuento esa historia de Cuauhtémoc, que incluye indisciplinas y cosas que no se pueden comprender. En contraparte, seleccionados simbólicos hasta principios de aquel año, como Osvaldo Sánchez, Omar Bravo, además de Antonio Nelson Ciña, fueron cepillados para los compromisos ante la selecta y Trinidad y Tobago. Fue así que llegó el día de la cita, 6 de noviembre de 2009, Estadio Cuscatlán, a casi un año del Mundial de 2010. Un cuento que ya había sido leído 8 años atrás. Una vez más, era una realidad. La primera tarea a cumplir era ganar de visitante, ya que el Tri no había conseguido una victoria fuera de casa en toda la eliminatoria. Esta era su sexta oportunidad para conseguirlo, después de 2 derrotas ante Honduras, una contra Estados Unidos, además de 2 empates frente a Jamaica y Canadá. Por su parte, la localía quería conseguir el que sería su cuarto triunfo en toda la historia ante el equipo mexicano. Quedado Torrado fue a disputar el volado, y el cuadro arbitral checó que las redes estuvieran en buen estado, y ambos equipos se mantuvieron en cónclave previo al silbatazo inicial. Fernando Arce ganó por el carril de la derecha y alzó un centro pasado que fue conectado por Andrés Guardado, quien puso a chambear a Miguel Montes. Luego de que el baja californiano buscara sorprender al picar el balón, Rodolfo Zelaya rescató una pelota que cualquier otro hubiera dado por muerta, y gracias a un rebote, Julio Martínez con un punterazo inauguró el tablero. El ex del Atleti le entregó a Salazar para que moviera rápido. Romero se encontró en posición adelantada y Pavel Pardo le puso un estate quieto al camiseta número 12. Nery Castillo le cedió a Arce, quien se quiso comer el pastel solito y no le regresó la cortesía al potosino, que vaya que se molestó. El cuadro local se aprovechó del mal funcionamiento azteca para imponer condiciones, pues Osael Romero pateó por un lado, el Conejo salió de forma tenebrosa, por lo que Martínez estuvo cerca de reafirmar la superioridad salvadoreña y a Cristian Castillo le bloquearon su intento. Tras un forcejeo en un tiro de esquina, Alfredo Pacheco requirió de las asistencias médicas y tuvo que ser vendado. Fueron 5 minutos lo que se tardó en regresar el Chele. Quintanilla hizo un chapó y envió un centro que, para su desgracia, no fue conectado por nadie. Parecía que España le chupó toda la energía al Vasco, quien a duras penas daba indicaciones. El 15 vivió una noche para el olvido y ahora se llevó puesto a Alexander Escobar, quien quedó tendido. Más tarde, el número 1 rescató un globote. El capitán nacional trastabilló a Zelaya. Pacheco siguió con problemas en la herida y el ex del Irapuato no pudo controlar un cambio de juego. Antes de ir a refrescar ideas, los elementos de seguridad que protegieron la integridad del futbolista en un saque de esquina. Pardo fue identificado como el primer chico mal y sin más se terminó la mitad inicial. En lo que se reanudaba el encuentro, unos hinchas locales demostraron el amor por su país, mientras que otros le mandaron un recadito a David Faitelson. Con el objetivo de dar la vuelta, Aguirre sacó al único amonestado del campo para darle juego al hijo pródigo, Cuauhtémoc Blanco, quien oficialmente estaba de vuelta. Pero ni con la entrada del ídolo americanista las cosas cambiaron, puesto que los azules mantuvieron la presión alta y Romero sacó un fierrazo que se fue lejos. El de la venda en la cabeza puso a prueba sus habilidades por medio de un tiro libre, que con algo de complicaciones neutralizó el pelón y el Temo la metió a la olla, pero la defensa expulsó. Luego el 10 comenzó a ser maltratado. Los del jersey blanco buscaron el doble contacto en el área, que nunca llegó, y el Guille Franco, la representación en vida del hombre invisible, se dio la media vuelta y ni cosquillas le provocó el enguantado. El Salvador ya tenía el juego en donde lo quería y los verdes comenzaban a perder la cabeza, pues Aarón Galindo fue a cometer un foul completamente innecesario en el rincón del campo. Fito Zelaya fue castigado por querer engañar al que impartía justicia, y a la afición poco le importó el aguacero que cayó en sus tierras. Al 70, al ex del Monterrey lo derribaron dentro del área, y aunque dio la impresión de haberse caído solo, el colegiado consideró que era suficiente para marcar la pena máxima, misma que fue concretada por el jorobado. Contra Miguel Montes. ¡Guau, gol! La selecta intentó retomar el dominio de inmediato, no más que el de negro se quedó con un cabezazo que pintaba para más. El número 3 impactó de lágrima. El Venado Medina ocupó el lugar que dejó el Principito y al naturalizado lo infraccionaron por una falta en 3/4 de cancha. Alexander Escobar comenzó a desparramar rivales como crack, mas se resbaló. El nacido en la Ciudad de México instó nuevamente al contrario a jugar velozmente. Con un tiro libre los cuscatlecos ya daban indicios de lo que estaba por suceder. Y es que al 6 del final, Oscar Rojas no guardó la mano en donde debía, así que el referee fue parejo al marcar el penal. Torrado fue a reclamar, pero regresó con la cola entre las patas.
el Cheyo tomó la responsabilidad y con un temple bárbaro convirtió el 1-2. En un santiamén, el Divo de Tepito estuvo por cubrirse con la capa de héroe, como casi siempre, pues con un punterazo igualó al tanteador, solo que el abanderado mantuvo la felicidad albiazul. Traía un ambientazo en las gradas. El plazo se agotó y una nueva derrota se sumó al historial mexicano. Sin embargo, ese fue el último descalabro del combinado nacional en aquellas eliminatorias mundialistas, ya que ganó todos los partidos restantes, excepto por un empate contra Trinidad y Tobago. Nuestro rescatista lo hizo de nuevo en poco tiempo, con buenos resultados y boleto en mano con destino a Sudáfrica. Solo que allá las cosas fueron muy diferentes, pues no logró superar la actuación de 2002 y después de una fase de grupos bastante accidentada y una conferencia de prensa de no creerse, quedó eliminado en los octavos de final, otra vez ante Argentina. Sí, México me da la sensación que no es favorito de nadie, que estamos abajo en las apuestas, que los favoritos son ellos y que no tenemos ninguna posibilidad. Vamos a verlo en 90 minutos, a ver si somos capaces de cambiar el curso de la historia. Hace 4 años Argentina ganó y creo que no hubo nuevos enfrentamientos en esos 4 años. Hay que intentar romper la euforia y las apuestas. Ahí vamos a intentar vencer la estadística. Carnal, si estás viendo este video y normalmente consumes nuestro contenido, pero no te has suscrito, ayúdanos. De verdad queremos llegar muy lejos, tenemos muchos planes por delante, pero necesitamos los números, necesitamos crecer en suscriptores. Entonces, si estás en la televisión, agarra tu phone y ahí en la aplicación de YouTube dale suscribirte. Si lo estás viendo en el celular, en la parte de abajo del video está el botón que dice suscribir, dale click, te lo prometo que nos vas a ayudar un chingo para crecer, para llegar a más personas y que YouTube nos recomiende por todas partes. De nuestro lado te prometo que vamos a seguir con toda la energía haciendo documentales, resúmenes, investigaciones, visitas a los estadios, viajes a los torneos importantes. Te prometo que no vamos a bajar la calidad, sino todo lo contrario. Ya te dejo que sigas viendo el video. Después de su nuevo desastre mundialista, el vasco regresó a nivel de clubes, en donde navegó por el Zaragoza, Español, Al-Wahda, Leganés, Monterrey y Mallorca. Además se dio el lujo de dirigir un par de selecciones, la japonesa y la egipcia, nomás que no duró mucho en el cargo. Por cierto que también fue acusado de sobornos y amaño de partidos, pues en su cuenta de banco recibió un depósito que no debió caer, pero ya luego se descubrió que él no sabía nada de la movida y solo fue un chivo expiatorio. Mientras Aguirre viajaba por el mundo conociendo nuevas culturas, cosechando éxitos y fracasos, el conjunto nacional tuvo una gran cantidad de entrenadores como Luis Fernando Tena, el Chepo de la Torre, Víctor Manuel Bucetich, el Piojo Herrera, Tuca Ferretti, Juan Carlos Osorio y Gerardo Martín. 7 entrenadores, 3 mundiales, y el resultado en el torneo más importante fue peor que lo que habíamos tenido tras lo ocurrido en Qatar 2022 bajo el mando del Tata, quien ni siquiera fue capaz de superar la fase de grupos. Entonces la federación decidió que el técnico bicampeón con Atlas, Diego Coca, sería el encargado de liderar al equipo en el mundial que se celebraría en casa. Sin embargo, los resultados de la Leagues Cup no fueron favorables y la desastrosa derrota por 3-0 en semifinales con Estados Unidos fue particularmente mal recibida por los máximos dirigentes. Así que luego de solo 7 partidos, el argentino fue cesado del cargo, convirtiéndose en el segundo estratega con menos encuentros dirigidos en la selección nacional, solo por debajo de Víctor Manuel Bucetich, quien disputó un par. Un partido contra Estados Unidos se puede perder. Siempre existe ese riesgo porque esto es fútbol y el triunfo se va de un lado o del otro. Lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió. Al final, no se perdió solamente el partido, también se perdió la capacidad de reacción, el liderazgo dentro y fuera del campo, el control emocional y el sentido de portar, con profesionalismo, una camiseta con la que al menos esta vez nadie se sintió representado. Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro, pero hoy ya no tenemos tiempo que perder. Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro. Los jugadores te conocen y te quieren bien, Jaime.
Varios de ellos formaron parte del proceso olímpico de Tokio. De corazón, gracias Jimmy, a ti y a tu equipo de trabajo, por venir a apoyar a México en medio de esta crisis. Jaime Lozano fue elegido de manera interina para dirigir la Copa Oro de 2023, pero después de alzarse con el título, se mencionó con certeza que no habría nadie más y que él era el candidato perfecto para la Copa del Mundo. Aunque él mismo afirmó que la Copa América no sería un torneo de fogueo para ver nuevas caras, así resultó ser. El fracaso se consumó al no pasar siquiera de ronda en un grupo que era bastante accesible. Lozano, ingenuo tal y como lo fue en su breve mandato, pensó que le tendrían paciencia. Sin embargo, aquel que no estudia su historia está condenado a repetirla. Y qué peor que no repasar algo que ocurrió solo un año atrás, con el señor Coca. El vidrio con la leyenda rómpase en caso de emergencia, llamado Javier Aguirre, era una realidad cada vez más cercana. Incluso se llegó a sondear la opción de que el Jimmy fuera su auxiliar. Mas por fin se puso los pantalones y declinó la oferta para dar un paso hacia el costado. El 22 de julio de 2024, en punto de las 16 horas, el presidente ejecutivo de la FMF, Ibar Cisniega, confirmó el regreso del Vasco Aguirre para el Mundial de 2026, solo que no lo haría solo, ya que se integraría de la mano de Rafa Márquez, como auxiliar, a la vista puesta en el 2030. A ver si llega. Los objetivos y las necesidades del proyecto de selecciones siempre han sido claros. Por eso, pensando en el mediano y largo plazo, encontramos los perfiles que sabemos van a sumar al proyecto. Por un lado, para dar continuidad desde la dirección técnica, buscamos un entrenador que cumpliera con los siguientes requisitos: profesionalismo y experiencia nacional e internacional, conocimiento sobre metodologías y estilos de trabajo que le permitan adecuarse al perfil de los futbolistas mexicanos, madurez y fortaleza para el manejo de altísima presión dentro y fuera de la cancha, liderazgo probado que le permita una excelente gestión de grupo y que conozca el fútbol mexicano y su entorno. Con base a estos criterios, nos da mucho gusto comunicar la llegada de Javier El Vasco Aguirre como director técnico de la Selección Nacional. Sin duda, el entrenador mexicano con mejor trayectoria, una reconocida carrera en el extranjero y conocimiento profundo sobre los procesos con selecciones nacionales. Asimismo, para acompañar el proyecto junto a Javier, pensamos en uno de los futbolistas más destacados de México, con una gran trayectoria en el fútbol nacional e internacional, quien inició su etapa como entrenador en un equipo emblemático del fútbol mundial y a quien hemos ofrecido ser el auxiliar de Javier hasta 2026, para que pueda aportar con su conocimiento en estos 2 años y después asumir el liderazgo de la dirección técnica en el proceso 2026-2030. Nos da mucho gusto compartir con ustedes la incorporación de Rafael Márquez al cuerpo técnico. Y sí, aunque la selección nacional está en una situación peor que hace 23 y 15 años, ahora no hay una eliminatoria que salvar. Aguirre, al igual que en las 2 ocasiones anteriores, mantuvo la misma base que el DT anterior, agregando uno que otro elemento como Alex Padilla, Alan Mozo, Eric Lira y Fidel Ambriz. En un Rose Bowl abandonado por la afición mexicana, ambas escuadras salieron del vestuario para dar inicio a la ceremonia de los himnos, que fue inaugurada por los neozelandeses y clausurada por los nuestros. El Canelo Álvarez se acercó al medio sector para llevar a cabo el volado, que por cierto ganó el Cachorro Montes. La foto fue capturada en la eternidad y la reunión previa al silbatazo inicial no pudo faltar. El subcampeón de la Copa del Rey no tardó en abrir una botella de agua, mientras que su homólogo aplaudió con fulgor. No obstante, el ánimo del entrenador rival no perduró, pues al 5 el Piojo Alvarado se la bajó Orbelín Pineda, quien tras una pantalla de Santiago Jiménez clavó el primero del redebut de Javier Aguirre. Retroceden los mexicanos clavando un centro para que venga el contacto de Alvarado, buscan a Jiménez, atención, está el primero, el disparo. ¡Gol! Apareció Orbelán para definir, Pineda le pegó de primera contra la base del palo de la derecha, en la jugada que México movió de derecha a izquierda y terminó clavando un trazo largo contra el palo, en donde ya se movía Alvarado, la bajó con la cabeza y la definió correctamente Orbelán. El experimentado de 65 años, feliz por el gol y entendiendo que el rival simplemente no existía, fue a platicar con el cuarto árbitro. El de la AEK jugó de poste con el surgido en la noria, quien puso a prueba a Max Crocombe, y Gallardo filtró sin éxito para Quiñones. Más tarde, Luis Chávez buscó en profundidad al lateral choricero, pero el guardameta contestó con más complicaciones que claridad. El de la camisa negra se veía preocupado, y Johan Vázquez aprovechó la cáscara que traía el cuadro azteca para tirar una finta en zona baja.
Los de CONCACAF continuaron con la exhibición. Israel Reyes retrasó para el goleador del Feyenoord, que se encontró con la pata salvadora del portero. El nacido en la Ciudad de México charló con sus auxiliares. El de los guantes descolgó un centro a la olla, y el dorsal 11 demostró que el pase final no era lo suyo, ya que no consiguió habilitar al oriundo de Guerrero. Esos trazos largos tan característicos de Rafa Márquez fueron traídos de vuelta a la realidad por medio del Tala Rangel, quien asistió a Jiménez, frenado entre el central y el cancerbero. A pesar de que el rebote le cayó al maguito, nunca le pegó. Tanto Aguirre como Rafita, su flamante auxiliar técnico, ocuparon la pausa de hidratación para orientar a sus futbolistas. Sin embargo, el campeón con Chivas pareció no haber escuchado nada, pues cuando pudo hacer el segundo, prefirió dar un pase muy comprometido naturalizado. Reyes la mandó a guardar, solo que se marcó falta en ofensiva. Al 34 el meta del redil finalmente usó las manoplas, y los dos que llegaron en el papel de salvadores no dejaron de exigir. Posteriormente Alvarado se juntó con Julián, nomás que la saga bloqueó. El cachorro ganó por las alturas, pero el del Bolton Albion abrazó el cabezazo, y el ex de los Pumas casi fusila a sus compañeros de la banca. Aunque eran pocos, los seguidores de la selección disfrutaron del partido. Nuestro DT trató de hablar con uno de los jugadores contrarios, y un niño andaba encantado por la victoria momentánea. Pese a que no habían llegado ni una sola vez con peligrosidad, los All Whites estuvieron a punto de equilibrar el trámite gracias a un balón peinado de Jiménez. En lo que Javier fue a tomar asiento, el que juega en la Saudi Pro League le puso 3 cuartos de gol a Luis Romo, quien se quiso servir con la cuchara grande y tronó la base del poste para despedir el primer lapso. Chávez dialogó con Gallardo. El vasco regresó escoltado por los asistentes, y el dirigido por Matías Almeida reanudó el cotejo. Luego el del Dinamo de Moscú desbordó por la parcela izquierda. Orbelín se anticipó y con un disparo de primera intención adornó la carpintería. A ver si Pineda por fin se pone las pilas y aprovecha las muchísimas oportunidades que le han otorgado en la selección nacional. Por lo menos en este primer partido lo hizo bien. El bicampeón con América no duró nada en la parte complementaria, pues tuvo que ser sustituido por una molestia en la parte posterior del muslo. Chino Huerta fue elegido, y antes de ingresar recibió las últimas indicaciones por parte del campeón de Champions. Justo 60 segundos después de aparecer en escena, el rehecho en CU acudió al compromiso, y a pase de Romo aumentó la diferencia. Pineda está esperando a Romo, la toca otra vez con Romo, centra, Huerta, gol. ¡Gol! Aguantó Pineda, se juntó con el propio Romo, le dio la pelota, metió un centro violento por abajo y como si fuera centro delantero empuja a Huerta, que era la segunda pelota que intentó tocar. En un abrir y cerrar de ojos, el más querido en la UNAM por poco firma el doblete. Juana Vaselina, que se fue por un costado, vaya que debió meterla. El festín del tricolor era total, y al minuto 57 el motor de la máquina se encargó de poner el último clavo en el ataúd en el cuadro oceánico. Al parecer nunca se bajó del avión. Y se ha botado Orbelán, Pineda aguantó para Romo, Romo tiene, Romo viene, Romo dispara, gol. ¡Gol de México! Apareció Romo, pelota que impacta contra el arco ligeramente desviada y va contra la base del palo izquierdo. Antes de salir, al Chaquito le bloquearon la última chance de poder mojar, y cuando se cumplió la hora inició la avalancha de cambios, por lo que llegamos a 13 partidos sin que Jiménez pueda hacer un gol vestido como tricolor. Los kiwis no se cansaron de correr detrás de la bola durante un buen rato, y luego de una posesión larguísima, en la que casi todos los jugadores mexicanos participaron, Sebastián Córdoba la terminó con un remate espantoso. Márquez tomó apuntes, los cuales fueron compartidos con Charly Rodríguez y Jesús Angulo, quienes ingresaron por Luis Romo y Jesús Gallardo, respectivamente. El de la Serie A fue primer amonestado. Tommy Smith recibió el mismo castigo, y Henry Martín se asoció con el Aureazul, quien menó las redes por fuera. El del golazo en Qatar seguía con muy poca claridad, y en el último tercio de la cancha cometió una falta innecesaria que le costó el cartón preventivo, y se enojó mucho consigo mismo. Luego el tocayo del Chicharito rió para gritonear, y tan solo momentos después comenzó a maldecir a diestra y siniestra. Los visitantes ya no sabían ni qué hacer para maquillar un poco el resultado, así que Garbett se tiró una acrobacia bastante extravagante. No sirvió de nada. El sonido local informó que la asistencia fue de 25.271 personas, que para los 38 grados de temperatura no fue muy mala. El asunto es que el estadio es muy grande y la gente también está enojada con el equipo. Luego el Orgullo Universitario la mandó de visita con las gradas, y el de los Tigres provocó una nueva cartulina. El cartel anunció que se jugarían otros innecesarios 2 minutos, en los que Aguirre no frenó la exigencia. Finalmente, con un pelotazo de Rangel, se terminó el primer partido del que esperamos sea el último ciclo mundialista del Vasco Aguirre. En lugar de avanzar y pensar en el futuro, nos aferramos a un pasado que ya no existe, a un pasado que pudo habernos brindado buenas experiencias,
pero que nos dejó estancados en un lugar del que nunca hemos logrado salir. Que ya se sabe que todas las decisiones que manejan este fútbol provienen de los 14 dueños de la pelota, preocupados solo cuando el tiempo se les viene encima, pero sin crear un plan a largo plazo que siente las bases de un futuro prometedor. Hoy, con muy pocas expectativas para lo que se avecina, una ilusión que aunque guardada sigue ahí. Espero que en un par de años vuelva a ver este video y me hayan cerrado la boca. O quizá, en el peor de los casos, en un año te esté relatando el nuevo proceso del próximo Salvador que venga a rescatarnos para escribir una imaginaria leyenda del fútbol mexicano. ¿Consideras que el Vasco fue la mejor opción que se tiene en la baraja? ¿Cuál crees que sea el desenlace de esta relación Aguirre Tricolor? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like para que YouTube y el algoritmo hagan su magia. Compártelo con tus amigos más cercanos, ya sea que estén viviendo su tercero, segundo o primer proceso mundialista con Aguirre. Suscríbete si es que no lo haces, para seguir contándote todas las leyendas del fútbol mexicano.